Saludos, queridos patitos. Aquí estamos con Sergio de Históricas Bélicas que merecen ser contadas y que no es la primera vez que estás en el canal y seguro que no será la última, pero es un momento bien especial porque te damos la bienvenida, no soy el primero en hacerlo, a la comunidad de escribientes o escribidores. También están los que lo hacen bien, que son los escritores de categoría, como Antonio Muñoz Lorente, Carlos Caballero Jurado. Y por lo tanto, con esta tu primera obra, bienvenido no solamente al canal, sino también a esta comunidad de los que ponemos cosas negros sobre el blanco. Nada, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por invitarme, y para mí es un placer poder hablar, obviamente, pues de este libro que acaba de salir hace apenas un mes y pico y que, bueno, viene a reflejar detalles de la Segunda Guerra Mundial que yo creo que eran necesarios y que no estaban pues en lo suficientemente claros, ¿no? Sobre todo para el público hispano. Sí, porque es curioso, porque si hay un conflicto que está tratado en general es la Segunda Guerra Mundial, pero uno se encuentra con comentarios, y esto seguro que lo conoce en profundidad, Carlos Caballero Jurado, que tiene unos cuantos libros, diciendo que de aquí a hace como 10 años han empezado a surgir informaciones, conocimientos, apertura tal vez de archivos, que han posibilitado un cambio de percepción respecto de lo que se conocía. Tal vez se conocía los grandes lineamientos, las grandes fases históricas, pero sobre todo teniendo en cuenta de que en tu canal has hecho detalle del Frente Oriental, se tiene cierta idea que viene soportada en cierta medida por lo que supone el relato soviético, en cierta medida, pues en el Frente Oriental, y el que supone de que prácticamente después de Barbarroja ya los soviéticos encadenan victoria tras victoria hasta llegar a Berlín, y claro, eso se rompe a través de la realidad, y por eso es interesante cuando has ido conociendo y al final haciendo esta aportación en forma de libro. Sí, la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo sabe, da para mucho. Es un conflicto inmenso, que no estamos hablando simplemente, oye, que no, que hay una batalla aquí, una batalla allá, o en un frente o en otro. O sea, aquí estamos hablando de un montón de frentes en los que no se para de combatir sin parar. Y bueno, líneas de frente de kilómetros y kilómetros y kilómetros alrededor de toda la frontera de Alemania, ¿no? Y del norte de Italia en esta fase final del conflicto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que los grandes libros al final lo que intentan es pues un poco resumir y dar una visión global de todo. Claro, ¿qué es lo que hacen? Como el espacio es limitado siempre, pues al final te dan una visión general oye, pues de esta etapa final, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones importantes de esta etapa final? Pues las que consiguen acabar con Alemania, que son las ofensivas aliadas, en este caso en el frente oriental que nos estamos centrando, las ofensivas soviéticas, y lo alemán pues pasa siempre a estar en un segundo plano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la visión general que la mayoría de personas tienen sobre el final de la Segunda Guerra Mundial es que Alemania pues está completamente derrotada, que Alemania está contra las cuerdas, que los alemanes no tienen ninguna capacidad para nada y que lo único que hacen es esperarlas a verlas venir. Yo lo he dicho ya, ¿no? Más de una vez, que a mí me gusta mucho la fase de la caída, ¿no? De los imperios, de los sistemas de gobierno, de lo que sea, ¿no? Que cada uno lo llame como quiera, pero bueno, el Tercer Reich es considerado como un imperio, ¿no? O ellos mismos lo consideraban así. Entonces, siempre hay unos últimos coletazos de ese ejército que previamente pues ha dominado, ¿no? Ha tenido una hegemonía sobre los campos de batalla, pero que obviamente pues poco a poco va yendo a menos, pero siempre va a quedar esa sombra de ese ejército que antaño dominaba el campo de batalla, que a pesar de estar muy debilitado va a continuar lanzando ofensivas. Entonces, claro, como no son ofensivas de gran envergadura y al final hay poco espacio para dar a la gente una visión completa sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, yo lo que me he centrado en este libro es en dar una visión sobre esos últimos coletazos de los alemanes que son muy desconocidos y que yo pues cuando se lo comentaba, ¿no? Sobre todo pues en algún viaje con las personas con las que voy y tal, que también les interesa mucho la Segunda Guerra Mundial, obviamente, yo se lo comentaba en privado, le decía, mira, mi libro va a ir sobre esto. Y la reacción de la gran mayoría de personas era siempre la misma, decir, pero vamos a ver, pero si los alemanes en esa época ya estaban vencidos, ya estaban derrotados, ya no tenían capacidad para nada, pues nada más lejos de la realidad. Y lo cierto es que los alemanes pues se mantienen siempre que pueden al ataque,
y pese a que no tienen opciones reales de victoria, no tienen capacidad, no tienen gasolina, casi no tienen carros de combate y demás, van a estar aprovechando siempre el más mínimo error del adversario o la mínima oportunidad que se produzca en el campo de batalla para atacar, ¿no? Y eso es lo que se refleja en el libro, ya digo. Sí, efectivamente, eso que has comentado del final de los imperios me permite señalar que más allá de la Segunda Guerra Mundial también tienes programas en el canal, por ejemplo aquel con Sotochica, tan interesante sobre el final del Imperio Romano Occidental, hablando de elementos que luego prefiguraron en el feudalismo y que ya estaban en el primer término del siglo V, lo cual ciertamente es bien interesante para entender que no eres un ganador en un día y a la mañana siguiente ya todo perdido, es todo distinto, completamente. Siempre hay graduaciones, precisamente como podemos ver en el frente oriental desde Stalingrado, pues podemos ver luego también Kursk, las diferentes batallas de Kharkov, que la segunda también tiene su intríngulis respecto de es una victoria alemana, sí, pero a qué precio, y luego cómo se llega del 44 al 45, que es precisamente esa fase final que es en la que encuadras el libro, respecto de y creo que es interesante decirlo, el tema del préstamo y arriendo, porque esa cabalgada de los soviéticos no se entendería sin los Studebakers, los camiones General Motors y todo esto, a pesar de que a los soviéticos siempre les gusta esto de solamente fue con sus fuerzas, solo ellos. Sí, al final cada país aliado, en este caso, que son los victoriosos, intentan imponer su relato. Entonces, claro, obviamente, pues los ingleses intentan darse a ello la máxima gloria, los estadounidenses también y los soviéticos, por supuesto, también. En este caso, los soviéticos, de manera indiscutible, son los que más víctimas ponen en el campo de batalla, más muertes ponen sobre el campo de batalla para obtener la victoria, superando por goleada a cualquier aliado que pudieran tener. Obviamente, en cuanto al material, pues sí, se hizo un esfuerzo enorme por parte de Estados Unidos, que obviamente también le interesaba porque cambiaron esa ayuda material por poner más muertes, ¿no? Por poner más muertos estadounidenses en el campo de batalla. Al final esa jugada le sale bien. Y claro, pues los soviéticos por su parte intentan quitarle hierro al asunto y decir, no, ellos en el fondo no hicieron nada, tal. Pero no, o sea, hay libros que reflejan exactamente toda la ayuda material que les enviaron los estadounidenses a la Unión Soviética y es descomunal. Es descomunal porque prácticamente apuntalan, ¿no? Sectores clave de la economía soviética, que aunque puedan parecer una tontería, o hay gente que le quiere quitar importancia, no cabe duda de que jugaron un papel fundamental en la capacidad de recuperación soviética después de cada ofensiva, porque precisamente este va a ser el mayor éxito de la Unión Soviética, aproximadamente a partir, vamos a poner, de Bagration, sí, podemos fijarnos ahí en junio, verano del 44, cuando los soviéticos lanzan la operación Bagration, que terminan de barrer a todo el grupo de escritos centro y como consecuencia el grupo de escritos norte también, ¿no? Se ve obligado a abandonar su posición en el Narva y va a terminar cercado en Curlandia, pero a partir de esa ofensiva que, bueno, realmente los ataques soviéticos ya se estaban produciendo, que aquí decimos Bagration porque es una operación descomunal, pero desde principios de enero del 44 los soviéticos están sin parar de atacar, tanto al grupo de escritos norte como al grupo de escritos sur, que Manstein tiene que ir cediendo poco a poco la ribera del río Níper. Lo que pasa es que ya Bagration ya es la ofensiva definitiva que termina de barrer, pero es que después de Bagration los soviéticos ya van a encabezar otras ofensivas, como digo, en el sur, en la zona de Rumanía, que van a sacar a Rumanía, Bulgaria de la guerra, luego se reorientan hacia Hungría, que van a completar con el cerco de Budapest 24-25 de diciembre de 1944, o sea, el día de Navidad. Estamos ahora mismo en el 80 aniversario de eso. Y pues eso, y en cuanto terminan, no han terminado prácticamente, casi no han podido respirar y ya se lanzan a otra gran ofensiva que va a ser la del Vístula-Oder, que la lanzan, ¿no?, en el sector del Vístula, y van a barrer a todos los alemanes que todavía están en Polonia y en Prusia Oriental, los barren en apenas 2 o 3 semanas y llegan ya en el Oder. Pero es que una vez que llegan al Oder y después de esa cabalgata que la hacen a mucha velocidad,
aseguran los flancos y en apenas 2 meses y pico se van a lanzar otra vez contra Berlín con todo. Entonces, al final estamos hablando de un ejército que prácticamente no hace pausas, ¿no?, entre gran ofensiva y gran ofensiva, y obviamente eso solo se puede aguantar si tienes un sistema logístico detrás muy potente, ¿no? Por eso los alemanes una y otra vez decían, no, es imposible que los soviéticos nos ataquen tan pronto. Esta gente necesita tiempo para recuperarse. Acaban de avanzar un montón de kilómetros, tienen que asegurar el terreno, tienen que construir nuevas vías de ferrocarril y mejorar las vías de comunicación, tienen que volver a hacer acumulación de gasolina, de munición, de todo. Tienen que volver a reequipar a sus divisiones, reemplazos, tal. Necesitan de mucho tiempo para atacar, pero no. Los soviéticos no van a necesitar de mucho tiempo porque en parte cuentan con este soporte estadounidense detrás. Que estamos hablando de que si gracias a este soporte, yo creo que la cifra no se sabe, pero bueno, vamos a poner una cifra por inventárnosla. Si este soporte, este apuntalamiento estadounidense le permite a los soviéticos a lo mejor estar preparado para lanzar una nueva ofensiva con 1, 2, 3 meses de antelación de lo que en verdad lo podrían haber lanzado si solo contase con sus propios medios, estamos hablando de una diferencia significativa a la hora de tomar a los alemanes débiles y de negarles el tiempo suficiente para que los alemanes a su vez pues, puedan recuperarse un poco. O sea que sí, es todo fundamental. Pues ciertamente es un elemento interesante que me remite el hecho de que hubiera una aproximación bastante falsa respecto de los indicios que había para... Ahí está una perra diciendo sus cosas. Sí. Antes de Barbarroja hubo fallos en inteligencia, no sabían perfectamente cómo estaba el ejército soviético y las capacidades de regeneración. En estos años, que van del 44 al 41 o del 49 al 44, ¿realmente aprendieron? Porque esas valoraciones que hay respecto de lo que los soviéticos en el 44 al 45 podían hacer o dejar de hacer, se supone que ya estarían escarmentados los alemanes de haber recibido información más o menos disfuncional a la hora de afrontar el hecho de que, al final les acabaron atacando por el centro, cuando en principio habían debilitado el centro, pero pensaban que les iban a atacar en el norte o en el sur, con lo cual uno tiende a pensar el ser humano es aquel que aprende, pero luego otro ser humano te enseña que es el único que no solamente tropieza 2 veces con la misma piedra, sino que coge la piedra, se la lleva a casa, se casa con ella. Sí, a ver, en la primera fase, que es lo que has dicho, ¿no?, de Barbarroja, sí, los alemanes efectivamente reciben informes de que los rusos son mucho más fuertes de lo que ellos creen. Pero ahí hay cierta soberbia, hay un pensamiento de decir, mira, no da exactamente igual lo que tenga esta gente porque los vamos a barrer, ¿vale? Y efectivamente así es, entran y los barren, ¿no? Y superan con creces todas las expectativas y todas las previsiones, ¿no?, que ellos habían hecho de decir, pues esta gente tiene tantas divisiones, tienen tantos carros de combate, tienen tantos hombres y tal. Todas esas previsiones las superan ampliamente. A partir de ahí, lo que a los alemanes les sorprende es la capacidad que tiene el ejército rojo de recuperarse, ¿vale? Porque se puede recuperar a toda velocidad y prácticamente pues parece que no importa, ¿no?, el ritmo con el que les destruye el nuevo ejército, porque el ejército rojo todavía sigue poniendo nuevos ejércitos en el campo de batalla. Luego ya a partir de ahí, de cara al año 42-43, los alemanes cambian de pensamiento y dicen, vale, sí, esta gente es mucho más fuerte de lo que nosotros habíamos calculado en un principio, pero bueno, tiene que estar ya al borde de su colapso, porque después de la paliza que les hemos metido en el último año, fíjate nosotros cómo hemos quedado, que hemos quedado tocadísimos y no hemos perdido, yo qué sé, ni una quinta o una sexta parte de lo que les hemos infligido a ellos, e incluso a veces más de 10-1, ¿no? Durante ciertas campañas durante ciertas fases de Barbarroja. Entonces la mentalidad cambia y es un poco más el pensar que tienen que aguantar un poco más, tienen que continuar infligiéndole pérdidas al ejército rojo porque ya está al borde de su final, y más cuando le han quitado tantísimos recursos, ¿no? Cuando les han quitado Ucrania, con todo el trigo, ¿no?, que Ucrania suministraba a la Unión Soviética, cuando han desmantelado todas las fábricas que los soviéticos tenían
en el sector oeste de Moscú, por mucho que lo hayan trasladado detrás de los Urales, pero piensan, bueno, vamos a ver, sí, se habrán ido detrás, pero necesitarán de tiempo para montarlo, tal y cual. Entonces es siempre un pensamiento de este tipo, que los soviéticos ya están al límite de su capacidad para poder seguir regenerándose. De hecho, la propia batalla de Berlín, bueno, previa a la batalla de Berlín, quiero decir, en las propias colinas de Silu, cuando Heinrici, ¿no?, que es el comandante del grupo de ejércitos Vístula, está hablando con Hitler, Hitler alude otra vez a la idea de que hay que aguantar en el Oder porque los soviéticos ya están en las últimas, y hay que aguantar porque los soviéticos no pueden tener tanta capacidad y ya están tirando ya están ya raspando el barril igual que ellos y que continúan aguantando. Entonces ya digo, es un pensamiento similar, también es de subestimar al enemigo, pero bueno, va a ser siempre ese. Sí, el nivel de bajas es un elemento interesante porque, según te he escuchado alguna que otra vez, se va juntando a uno, baja soviética, baja alemana, pero eso no significa que haya menor número de bajas soviéticas, porque ahí podría tirarse de la valoración que tiene cada componente de la guerra respecto de lo que significa la vida humana. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el T-34, que seguramente recibiría denuncias en el apartado laboral en caso de que la Unión Soviética hubiera permitido a los sindicatos, que no lo hacía, a diferencia, por ejemplo, de los tanques estadounidenses, que tenían en mente no solamente el soldado, sino también el contribuyente a la hora de acomodarlos, y por eso, en cierta medida, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos de estos que se quedaron en la Unión Soviética acabaron como tractores. Con lo cual, ciertamente, esa mentalidad daba que eran carne de cañón y había que empujar, y Koniev, Zhukov tirando para adelante hasta llegar a Berlín, incluso al final en ese combate urbano, que igual otro hubiera hecho alguna otra cosa distinta, pero Stalin quería la bandera el día 1, con lo cual la política, más o menos, empieza la guerra y la política también la termina. Sí, hay muchas cuestiones, acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial que carecen de una explicación lógica y que efectivamente pues se mueven por consignas políticas, y al final la política es eso, es una ideología que hay que seguir, una forma de pensar, y todo se justifica con tal de alcanzar dicho objetivo político. En cualquier caso, como está comentando, bueno, la Unión Soviética llevaba preparándose para la guerra desde el 38 a tope, o sea, en plan a tope. Estaba preparándose para la guerra 2 años antes prácticamente de que comenzase. Luego, de cara al 40, una vez que cae Francia, la Unión Soviética mete otro acelerón, y el nivel que alcanza la Unión Soviética de condiciones laborales durísimas para su población y demás en el 40 es algo que los alemanes, ni en el momento más duro que van a tener, que va a ser ya de cara a finales del 44, que cuando se ponen a tope con su producción y demás, y se suprime prácticamente todo y cualquier derecho laboral entre su propia población y tal, pues eso, fíjate, ¿no? Los soviéticos le llevaban como mínimo 4 o 6 años de diferencia. Entonces, claro, estamos hablando de que contaban con muchos recursos y que contaban con una superioridad material total, que bueno, pues utilizan como utilizan, ¿sabes? Sí, hay mucha gente que lo ve con un sinsentido, de lo que dices tú de carne de cañón, de enviar oleada tras oleada, pero bueno, al final se lo podían permitir. Al final en ese tipo de sistemas lo único que importa es el objetivo, y el sacrificio que hay que hacer para conseguirlo pues está en un segundo plano. Sí, efectivamente son objetivos políticos, porque se me vienen a la cabeza los escenarios de, por ejemplo, Rumanía, cuando desde dentro intentan hacer un giro un poco italiano, si se me permite decirlo, de tratar de cambiar de aliados en mitad de la partida. Piensan que, debido a que hay un partido comunista rumano muy pequeñito, meten a 4 miembros en el gobierno, pero luego aparecerán muchos más comunistas rumanos cuando llegue el ejército rojo y anime ahí el cotarro y el poder acabe
en manos del Ejército Rojo después de la Segunda Guerra Mundial. Parecido le pasará a Hungría, parecido le pasará a Checoslovaquia, que tuvieron elecciones esto no es exactamente tu libro, pero en el 46 hubo elecciones. En primavera obtuvo el Partido Comunista la primera posición, 38%, les pareció poco. En el 48 iba a haber unas elecciones y en enero montan un autogolpe porque les parecía poco poder tener que pactar con otra gente. Con lo cual ahí se ve un poco las consecuencias, que hay un libro interesante como es Después del Reich, que lo tengo por ahí aquí arriba, que es un libro bien interesante, pero el tuyo, ciertamente, lo interesante que incorpora también son esos mapas que también los pueden ver en tus programas respecto de toda esta complejidad de norte a sur, respecto de esa bolsa en Curlandia, de la penetración en la zona que hoy conocemos como Polonia, pero que entonces era la zona de Poznan, Silesia, que estaba dentro de lo que había sido hasta el 37 Alemania, considerada por todo el mundo, y que está más o menos en la parte central, con unas salas al norte y al sur, con lo cual eso llevó a cierta percepción de peligro y aplazar lo que vendría siendo la batalla de Berlín, que podría haber sido meses antes, pero esa idea de igual nos hacen un crujido, con lo cual hay muchos elementos, la situación en torno al lago Balatón, que también, bueno, eso mejor lo vas comentando respecto de los capítulos que vas teniendo por ahí. Sí, parece sorprendente, a mucha gente le extraña, pero las batallas finales de la Segunda Guerra Mundial de mayor envergadura, quitando lo que es obviamente la gran batalla por Berlín, que eso nadie quita, no van a ser en las inmediaciones de Berlín, sino que van a ser en el frente húngaro. Hablaba de los mapas, y mira, aquí precisamente, bueno, se pueden ver uno de los mapas, ¿no? Este concretamente de la operación Conrad 3, que va a ser el último intento alemán por rescatar a la guarnición de Budapest, mientras todavía sigue estando activa, ¿no? Que no la última batalla, porque la última batalla va a ser la de la gran operación Despertar de Primavera. Entonces, sí, como te comentaba, hay muchas personas que desde fuera pues no entienden esto, y dicen, vamos a ver, pero ¿por qué los alemanes no concentran todos sus recursos en defender su capital, sino que pues se están desviando hacia Budapest, que tampoco es que esté precisamente cerca Berlín de Budapest? De las 7 ofensivas que los alemanes lanzan en 1945, que yo recojo aquí en este libro, de esas 7, como te digo, son 5 se lanzan en Hungría, 5 de 7, o sea, estamos hablando de una auténtica locura, y realmente las 2 que se lanzan en Berlín son las 2 más débiles, o sea, sí, son 2 operaciones, pero uno va a ser el contraataque de Bautzen, que surge sin ningún tipo de planificación, de forma natural, y pues eso, es un contraataque que viene como reacción de la ruptura soviética en el Neisse. Y la otra ofensiva que los alemanes lanzan a las puertas de Berlín va a ser la denominada Operación Solsticio, que se lanza con una cuarta parte de la capacidad con la que se había planificado. No va a conseguir nada la Operación Solsticio. De todas las ofensivas que los alemanes lanzan, la que fracasa de forma más estrepitosa y no consigue ningún tipo de objetivo más allá que, bueno, que luego se justifica, que los soviéticos justificaron que por culpa de la operación Solsticio que los alemanes lanzan en su flanco, no se tiran antes a Berlín y se desvían hacia la derecha para limpiar todo el flanco por Pomerania antes de asaltar el Oder. Eso es la justificación que luego los soviéticos dan después de la guerra y tal. Y los alemanes también lo venden como, mira, la ofensiva que defendió Berlín. Lo que pasa que, si te pones a investigarlo, los soviéticos ya habían tomado la decisión previa de no asaltar el Oder hasta limpiar ese flanco derecho. Y luego justo los alemanes atacan. Pero quiero decir que los soviéticos ya habían decidido que no iban a continuar hacia Berlín antes de que los alemanes le atacasen. Pero bueno, eso es otro tema. Y luego tenemos, quitando esas 2 ofensivas que sí se lanzan en las inmediaciones de Berlín, luego tenemos las otras 5 operaciones que se van a lanzar, como digo, en el 45, y que todas ellas van a ser en el frente húngaro. Las 3 primeras son las operaciones Conrad, que vamos a tener Conrad 1, Conrad 2 y Conrad 3, ¿vale? Que se van a estar lanzando más o menos al norte del lago Balatón, ¿vale? Y al norte del lago, entre las inmediaciones del lago Valence, se van a estar lanzando prácticamente del 1 de enero hasta finales de enero. Se van a ir encadenando, ¿no? La 1, la 2 y la 3, y en las 3 va a participar el 4º Cuerpo Panzer SS con las divisiones de élite de la Waffen SS, Totenkopf y Viking, ¿vale? Eso por un lado. Todas van a fracasar porque cuentan con efectivos muy mermados,
y bueno, no tienen capacidad de seguir avanzando más allá de cuando pasan los primeros días y ya han perdido el elemento sorpresa. Y luego tenemos otra ofensiva que va a ser el último éxito táctico de la Wehrmacht, que va a ser la Operación Viento del Sur, con la que van a conquistar una cabeza de puente conocida como la cabeza de puente del río Ron, ¿vale? Que sí es un éxito donde participa el primer grupo de SS, que justo acaba de ganar las Ardenas, pero que es una operación en la que realmente los alemanes no van a ganar nada. Simplemente, pues sí, una cabeza de puente de 20 kilómetros de ancha por 20 kilómetros de larga, donde van a conseguir expulsar a una serie de divisiones soviéticas que había ahí, pero que quitando eso no han conseguido nada. O sea, no han conseguido rescatar a tropas cercadas, no han conseguido conquistar ninguna gran ciudad como hubiera podido ser Budapest, no han conseguido ganar una mejor posición de partida para iniciar una futura ofensiva, no han conseguido nada, ¿vale? Simplemente es, pues eso, un éxito moral. Y luego ya va a venir la última gran operación de la guerra, que va a ser la Operación Despertar de Primavera, que esta sí que era la única famosa de todas, ¿vale? Que sí que podemos encontrar en español algún libro que se centre en esta Operación Despertar de Primavera, porque obviamente es una operación descomunal donde participa, bueno, o sea, toda la élite que le queda al ejército alemán. Participa el primer cuerpo Panzer SS, el segundo, el cuarto, el tercer cuerpo Panzer, con me parece que es la primera, la tercera y la sexta división Panzer. O sea, estamos hablando de un despliegue de medios descomunales que así a ojo alcanzan aproximadamente los 220.000 efectivos, ¿vale? Por parte del ejército alemán, y aproximadamente 600-700 carros de combate. Pero que estamos hablando, insisto, del va a ser del 6 al 15 de marzo. O sea, 2 meses antes, justo 2 meses antes de su caída. Y todavía en esta época, principios de marzo del 45, los alemanes despliegan una cantidad de fuerzas descomunales, y de hecho allí en las inmediaciones del lago Balatón se despliega más o menos entre el 70 y el 80% de todos los carros de combate que los alemanes tienen en el frente oriental, y los tienen precisamente aquí, en Hungría. Entonces, pues eso, es lo que te sorprende, ¿no? Cuando dices, joder, pues si los alemanes ya están acabados. Pues no. 2 meses sí. Antes de caer, todavía te plantean una ofensiva que, salvando todas las distancias, se puede hablar de que es un pequeño Kursk. Sí, efectivamente, es interesante, sobre todo teniendo en cuenta la visión de los recursos y también la visión ideológica, porque estaba el mensaje de que hay que resistir hasta el final, más allá de lo que en aquel discurso después de Stalingrado dijo de la guerra total el doctor Goebbels y todo aquello, que ya era hora, porque empezaron a restringir las vidas de los alemanes con una situación espejo, que era como hubo una crisis en el 17 de recursos y entonces hubo una insurrección. Entonces la escasez de recursos es una insurrección potencial, cosa que intentaron evitar los nazis en la Segunda Guerra Mundial, hasta que no se vieron sino obligados a ello, y por eso tenemos la organización Todt en principio, y luego al final Albert Speer, con lo que supuso el 44, como has referenciado, de tasas de productividad, y luego incluso los sorprendentes datos del 45, que está bien interesante. Con lo cual tenemos esa idea de vienen las hordas asiáticas, que se había dicho en la época de Barbarroja, vienen a violinizar a nuestras mujeres, vienen a hacer todo lo peor de lo peor. Por lo tanto, igual ese discurso ya estaba metido y hay que defender hasta el final, pero también tenemos la última instalación petrolífera precisamente en Hungría, tenemos la importancia de Skoda en Checoslovaquia, las nuevas armas que se están haciendo en torno a Praga, con lo cual es una zona también interesante desde el punto de vista industrial para proteger y dar alguna oportunidad, pero también está el hecho de que es un gasto enorme en hidrocarburos, en recursos, cuando ya estos están escaseando, con lo cual es incluso en este momento final muy poliédrico todo este esquema. Sí, existen diferentes razones que intentan explicar el por qué los alemanes van a Hungría. Desde el factor político,
en el que intentan pues recuperar Budapest y con ello pues intentar mantener vivo al último de sus aliados, ¿vale? Que en este caso eran los húngaros. El económico, por supuesto, debido a que, bueno, en Hungría precisamente estaban los últimos pozos de petróleo que tenían los alemanes a mano, que eran los húngaros. Luego también había tierra de cultivo en Hungría y también había yacimientos de diferentes minerales que alimentaban la industria de guerra alemana. Entonces, eso es un poco ahí el componente, bueno, más económico y también, por supuesto, como has dicho tú, pues de determinadas fábricas, tanto no solo en Hungría, sino en la República Checa y en Austria, que pues prácticamente estaban intactas porque no habían sido bombardeadas por la aviación aliada y que pues se intentaba defender. Entonces, ese es un poco el sector económico. Y luego también, en cuanto a los motivos militares, podemos hablar también de que Hitler creía que el avance soviético hacia Alemania no se iba a producir contra Berlín directamente, sino que iba a ser por el Valle del Danubio. Es decir, que los soviéticos iban a tomar Budapest, luego posteriormente iban a pasar a Viena, Praga, tal, y por ahí se iban a meter dirección como Dresde, ¿no? Y luego ya pues hacia Berlín por el sur. Ese es un poco lo que ellos pensaban. Esto ya, bueno, se puede discutir más o menos, pero ellos pensaban que Stalin iba a entrar por ahí. Entonces también, pues, desvían a la mayor parte de su ejército para allá en vez de concentrarlo hasta Berlín. De todas maneras, esto es un poco como, no sé, iba a decir como la batalla de Alesia, ¿no? Entre Julio César y Vercingetorix. Quiero decirte que desviar también todos los recursos a Berlín, pues es como hizo Vercingetorix, que dijo, no, pues no, nos metemos en Alesia, ya está, y llegan los romanos, te rodean y estás perdido. Entonces, de alguna manera, lo que se intenta mantener no son estas grandes ciudades como Berlín, que militarmente no tiene mucho sentido, ni económico, ni político sí, pero económico y militar no tiene mucho sentido, y todavía pues intenta mantener principalmente las zonas económicas que te puedan permitir mantener la guerra, porque son zonas de las que tú obtienes y extraes diferentes materias primas, o tienes fábricas, o tienes lo que sea. Entonces es un poco lo que se intenta. Pero insisto, que esta es la versión más racional. Luego también hay, bueno, otro tipo de versiones así más especulativas y tal, que ya se salen de la razón. Pero bueno, estos son los motivos que por lo menos se dan de forma oficial y que se pueden pues corroborar pues de forma racional, como digo, porque claro, te pones a verlo sobre el mapa y efectivamente no le quedaba otra. Y luego ya por último, Hitler lo que pretende en esta etapa final de la guerra es intentar conseguir algún tipo de victoria tanto ofensiva como defensiva, ¿vale? Le valen las dos. Una victoria ofensiva, que es atacar e infligir al enemigo pues una derrota importante, o una victoria defensiva, que sería establecer una línea impenetrable por tu enemigo y que cada vez que tu enemigo asalte esa línea sufra un montón de bajas. Entonces, eso es un poco el objetivo que se busca en esta última fase de la guerra. Esta última es como en Italia. Sí. Lo que pasa es que Italia... Con la línea Augusta, la gótica y todo esto, que les pararon a los aliados. Sí, sería hacer lo mismo, pero hacerlo, por ejemplo, eso en el Oder, por decirte algo. Porque lo de Italia, aunque los aliados no pasen, porque los alemanes resisten, pero no estamos hablando de que los aliados se estén desangrando tampoco, porque son operaciones relativamente pequeñas, ¿no? Para lo que va a estar pasando y lo que va a pasar después en el centro de Europa. Entonces aquí lo que se pretende es pues establecer ciertas líneas, ¿no? Primero fue en el Vístula, ahora ya va a ser en el Oder, o incluso Hitler también la quiere hacer en el Danubio, recuperando el territorio que ha perdido cerca de Budapest, en la que el enemigo ataque. También se pretendió hacer en el Rin, ojo, en la que el enemigo ataque y se desangre. Pero estamos hablando de que el enemigo lance un ataque descomunal y se vea repelido. Entonces, con eso sobre la mesa, es decir, mira, nos hemos atrincherado aquí como si fuese la Primera Guerra Mundial. Tenemos aquí una línea que venga a atacar, y otra oleada, y otra oleada, y otra oleada, ¿no? Como por ejemplo la batalla de Verdún, ¿no? Algo así. Y otra oleada, y no hay forma de pasar. Y cada ataque que el enemigo lanza sale trasquilado. Entonces, con eso como baza, pues podemos decir, oye, ¿y si llegamos a una paz?
y si negociamos algo, porque está claro que ni vosotros podéis ganar, ni nosotros podemos ganar. Pero claro, eso nunca va a pasar. Y luego, ya por último, la otra causa que comentabas tú, de efectivamente, había un miedo, los políticos alemanes tenían un miedo bastante, considerable, en que en algún momento se llegase a producir algún tipo de sublevación interna por parte de la población civil alemana, que ya está cansada de la guerra, incluso que el ejército mismo pues comenzase a desmoronarse y comenzasen unidades a desertar, ¿no? Como por ejemplo pasó en Rusia, en la Rusia zarista, que partes de su ejército directamente ya desertaban en masa y tal, y ese es el miedo que tenían. Pero ni se produjo ninguna deserción masiva por parte del ejército alemán de ninguna de sus unidades, ni pequeñas ni grandes, ni se produjo tampoco ningún estallido social interno. Entonces, en eso, pese al miedo que tenían, terminaron estando tranquilos. Sí, es una variable interesante la introducida, como es la mentalidad de la época, qué es lo que pensaban en ese momento los que estaban en aquel espacio y tiempo, porque tendían en cierta medida a pensar como lo que era la anterior guerra. Y a veces se da esa paradoja. Los operadores hacen la guerra con los esquemas de la guerra anterior, y especialmente en el caso de los alemanes es una disfunción total porque tienen las armas de la guerra siguiente, que para un coleccionista de cacharros, miniaturas y todo esto es fantástico porque hay una multiplicidad de carros de combate, de todo lo que uno se le pueda ocurrir, pero para un ejército eso es una locura máxima, como por ejemplo ahora estamos viendo con respecto de Ucrania, que recibe material de todo el mundo, pero otra cosa es el que está ahí operando todos los diferentes arsenales, que a ver, no le arriendo la ganancia ni el empleo, no creo que me gustaría estar en su pellejo, con lo cual ciertamente Ludendorff, por ejemplo, cuando está en esa crisis psíquica respecto de lo que está viendo, incluso cuando Rumanía y Hungría se dejan de lado, y tiene la idea de que los franceses y británicos que están en Salónica van a subir por los Balcanes y tomar el bajo vientre, que era Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro, que era para ellos el rival más débil, piensa que van a ir por una ruta parecida a la que has prefigurado respecto de lo que es el Danubio, de que luego Hitler puede tener esa mentalidad previa, lo mismo que en Dunkerque tiene la mentalidad del Flandes del 15-16, con lo cual es un juego de espejos interesante, que solamente cuando te metes en la mentalidad del momento es cuando tienes esa visión, porque se tiende en cierta medida a hacer un presentismo, que siempre es un erróneo, porque pensamos desde el punto de vista de la mentalidad que tenemos ahora. Y tenemos que tener presente cómo termina la Primera Guerra Mundial, con un armisticio y luego una negociación, cierto es un diktat, pero una suerte de documento firmado con el gobierno de Alemania, que siguió siendo el mismo que había firmado el armisticio, con lo cual podían tener esa hipótesis de incluso lo que luego será el gobierno de Flensburg, de Donitz, de que nos rendimos, llegamos a un acuerdo, el país se estabiliza, se llega a una cierta paz, pero el esquema era distinto, con lo cual esos son disfunciones respecto de la percepción y la realidad de los tiempos que se vivían. Sí, yo creo que el mayor error que cometemos todos, desde los historiadores hasta los divulgadores, gente que escribe libros, que tenemos canales de YouTube, como tu caso, como el mío, tal. Yo creo que el mayor error que se comete es siempre juzgar el pasado con los ojos actuales y verlo todo claro. Es decir, no, es que claro, es que los alemanes, fíjate, desde que invaden, como a mí me comentan mucha gente en los comentarios a veces, no, es que el mayor error alemán es invadir Polonia. Porque fíjate, desde que invaden Polonia, luego se sabía que iba a pasar esto. Luego que en Francia los ingleses iban a escapar. Luego que cuando atacaran la Unión Soviética no iban a poder tal. Luego no sé qué, luego les pasó Stalingrado. Claro, es que cómo iban a ganar. Ya estaba perdida la guerra desde que invaden Polonia. Entonces, claro, te pones con esa visión y dices, hombre, claro, si lo quieres ver así, todo está claro desde el minuto uno para ti. Después de 70, 80 años, que ya ha sido todo más canalizado. Pero claro, hay que ver las cosas en su momento y con unos ojos de una gente. Te puedes poner en el bando que te quieras poner, en este caso estamos hablando de los alemanes, pero te puedes poner en los ojos de Stalin, de Churchill, de Roosevelt, de quien quiera,
En ese momento, ¿qué se sabía? ¿No? Yo qué sé, o en la misma guerra civil en España, cuando se subleva Franco, todo el mundo cree que va a perder, yo qué sé, y luego gana. Entonces, aquí las cosas nunca están claras, nunca están claras, menos ya, hombre, ya, si te metes ya a finales del 45, o sea, perdón, a finales de la Segunda Guerra Mundial, me refiero, finales del 44, principios del 45, dices, hombre, está claro que los alemanes van a perder, sí, pero que nunca se sabe las cosas que pueden pasar y por dónde puede ir el hilo. En ese momento ningún bando sabe la fuerza real de su oponente, si tiene más fuelles, si tiene menos. Los alemanes, cuando lanzan la ofensiva de las Ardenas, los estadounidenses y los británicos echan la mano a la cabeza porque, fíjate, ¿no? Siempre se habla de que tenían a los alemanes más que controlado por todo el tema de Ultra, de que les sacaban todas las comunicaciones, de todo el reconocimiento aéreo, testimonio de todos los generales que iban capturando y demás. Ellos se enorgullecían de que, vamos, de que sabían cómo estaban los alemanes casi mejor que los propios alemanes, y luego le lanzan una ofensiva que les sorprende completamente. A los soviéticos igual, les están atacando sin parar en el frente húngaro, y realmente esto sorprendió mucho a Stalin, que no pensaba que los alemanes todavía tenían tanta fuerza. Entonces, aquí todo el mundo subestima a sus enemigos y nadie sabe lo que va a pasar. Las cosas no están claras hasta muy poco del final. Y ese es el mayor error, ¿no?, que yo creo que comete todo el mundo, yo primero, aunque yo sinceramente intento evitarlo, al igual que otra mucha gente, pero ¿qué es eso, no? No, es que, claro, es que iba a pasar esto. No, es que los alemanes era imposible que rechazasen la invasión de Normandía. Pues hombre, ¿sabes? O sea, son cosas que ya te digo, que se dicen muy a la ligera, se hacen juicios así condenatorios muy a la ligera y sin haber pensado bien. Y bueno, ya digo, es el mayor error. Pero si tú te pones en los ojos de una persona de la época y tal, pues fíjate, hay estudios del ejército estadounidense de cuando capturaban a soldados alemanes, en Normandía principalmente, en el que indican que la mayoría de los alemanes que eran capturados en Normandía decían en estas entrevistas, en estos interrogatorios, perdón, que consideraban que Alemania iba a ganar la guerra. O sea, ese es el pensamiento que tenía la población alemana mediados finales del 44, que todavía iban a ganar la guerra. O sea que fíjate, claro, lo vemos hoy en día y nos echamos la mano en la cabeza diciendo, ¿cómo van a ganar la guerra? Pero claro, tú te pones en la situación de esa gente en la que se le está diciendo iba a decir por la tele, bueno, sí había tele, pero principalmente por la radio y por la prensa, que no, que van a ganar, y que ha sido un último esfuerzo, que sus enemigos están al borde del colapso, que tal, que van a establecer nuevas posiciones defensivas en el Rin y en el Vístula que van a ser impenetrables, que nuevas armas están a punto de aparecer, que tal, pues bueno, y la gente pues pica un poco, ¿no? De la misma manera, y ya acabo con este tema, de lo que está pasando en la actual Ucrania. Para empezar, ningún tipo de experto, analista geopolítico y tal, o sea, podía creerse que Rusia fuese a atacar Ucrania. Nadie. En todos los debates televisivos previos, tanto en YouTube como en la tele, en todos estos debates, todo el mundo decía que no iba a pasar nada. Luego, cuando pasó, todo el mundo decía que Rusia en una semana ya lo tenía todo hecho. Y nos encontramos ahora. Me parece que en febrero va a hacer 4 años. Me parece que va a hacer en febrero ya. 3 o 4 años en febrero. Y todavía todo sigue prácticamente como el primer día. 3 años desde el día 24 de febrero de 2022. Lo digo porque tenemos este libro, Guerra en Ucrania, que salió precisamente en el segundo aniversario de esa... Sí. Bueno, es un libro que lo hicimos de manera colaborativa y que ciertamente... el que quiera, pues tiene también otros que son del ámbito militar. Revista Ejércitos ha hecho un inventario bastante interesante de lo que ha ido sucediendo. Pero decía lo del juego de espejos, que es interesante y que no sabes lo que va a pasar. Y que no puedes estar pensando en la posteridad, ni en el legado, ni en todas estas cosas, porque citaste las Ardenas y hay una conexión del 44 con el 56, lo cual resultaría curioso y paradójico. Porque primero tenemos la operación Market Garden, luego tenemos las Ardenas. ¿Qué pasa en Market Garden? Ridículo de Monty, ridículo completo. ¿Y qué pasa en las Ardenas? Ridículo del ejército de Patton. Los americanos con las bragas bajadas. ¿Quién se ríe?
Monty. Y eso Bradley y sobre todo Ike lo guardaron. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos en el 56? Ike. ¿Quién se metió en una operación en el Sinaí en el 56? Gran Bretaña, con Francia y con Israel. ¿Quién le puso el grillete a Gran Bretaña para decir ya no más, no vas a volver a hacer ninguna misión solitaria y ya no eres importante en el mundo de manera pública y notoria? Ya lo habían hecho a nivel de Yalta, Potsdam, pero para que el mundo se enterase, en el 56, Ike, recordando ese choteo de Monty, con lo cual la irracionalidad, la percepción, lo más telúrico, por decir una palabra suene así como rimbombante, tiene también esa beta. No solamente es un juego de cálculos, un juego objetivo, racional, un juego como diría John Nash, el juego en la teoría de juegos. Influyen muchos elementos, y la personalidad y los impulsos, y por eso nos encontramos personalidades como Ludendorff, que en un momento dado tiene un bajón anímico y ponen en marcha la que acabó siendo la rendición, que fue meses después, pero inicia una rueda que luego, por ejemplo, los intentos de Himmler de hacer una paz a través del conde Folke Bernadotte, que llegaron al final a el acabar autoliquidándose en manos de los británicos, porque ya no le quería ni su propio jefe. Con lo cual, hay muchas cosas curiosas, y también en la propia Segunda Guerra Mundial. Simplemente voy a dar los apuntes porque nos encontramos con que hay gabinetes de guerra en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pero en Alemania no. Y hubo dos momentos en los que se intentó hacer, y los que intentaron el primer gabinete de guerra fueron obstaculizados por gente que luego intentó un segundo gabinete de guerra cuando le vieron que esto no puede ser solamente el liderazgo de alguien, por muy mesiánico que sea, desde las alturas, que era al fin y al cabo Hitler. Y a diferencia ciertamente de Italia, por ejemplo, que a Mussolini le destituye el Gran Consejo Fascista en una votación democrática, entre comillas. Va Mussolini a donde el rey y le dice: ¡qué risas, me han destituido! Ah, bueno, pues deja el cargo y vete. Son diferentes, aunque hay gente, ciertamente, que desde ese presentismo dice: ah, fascismo y nazismo, todo es igual, todo es lo mismo. No, por favor, sea usted sensato, vaya a las fuentes y sepa ser original, es decir, ser detallista. Sí, que claro, sí que es lo que te comento, y ya termino mi último argumento que estaba comentando, que hoy en día, 3 años después de la guerra de Ucrania, nadie sabe lo que va a pasar en 2 o 3 meses. Puede pasar hasta una paz, o que se intensifique ataque por parte de Rusia a Ucrania, de Ucrania a Rusia, o viceversa. Nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, y nadie sabe lo que va a pasar porque puede pasar de todo. Entonces estamos hablando en una época, final de la Segunda Guerra Mundial, insisto, quitando ya obviamente ya cuando los soviéticos atacan, que bueno, pues se puede mantener una esperanza hasta el final, entre comillas lo de mantener la esperanza, porque todo el mundo sabe que Alemania ya va a perder, no pueden hacer nada, pero sí que el final puede ser diferente, ¿vale? Sí que lo que es el final, ya no digo ojo para los alemanes, sino para lo que va a venir, para lo que va a venir después en Europa, puede ser diferente, porque se sabe que uno de los grandes miedos era que cuando Alemania cayese, o mejor dicho, mientras que Alemania estaba cayendo, pues la Unión Soviética por un lado con los aliados occidentales por otro hubiesen entrado en conflicto, que esa también fue una de las últimas esperanzas precisamente a la que se aferraron muchos dirigentes alemanes, de decir, cuando estemos perdidos y los aliados vean que ya no tiene ningún sentido acabar con nosotros porque ya estamos derrotados, nos utilizarán como aliado para sumarse para que ellos, no los alemanes, nos sumemos a su guerra contra la Unión Soviética, porque nadie mejor que nosotros sabe cómo combatir contra la Unión Soviética. Entonces eso era incluso una de las esperanzas a la que los alemanes se aferraban, que terminase estallando algún tipo de conflicto entre la Unión Soviética y los ingleses y los estadounidenses, y los alemanes al final, por rebote, entrasen en el bando estadounidense británico. Entonces, ¿eso podría haber pasado? Pues hombre, hoy en día sabemos
que no podía haber pasado, porque al final, pues más o menos se entendieron, se repartieron Europa y tal y cual, y más o menos hubo paz, ¿no? De aquella manera, aunque luego van a venir otras guerras que van a tener su origen, ¿no? En el fin de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo lo que va a pasar en Grecia, que va a haber una guerra civil, me parece que fue en el 48, en el año 48, a principios de los 40. Entonces, sí, hubo una doble guerra civil en Grecia. Claro, pues eso, entonces, pues fíjate, en un, ¿cómo se dice, no? En un universo paralelo, quién podía tener la certeza absoluta de que los estadounidenses no iban a terminar entrando en guerra contra la Unión Soviética, y que los alemanes iban a poder jugar o no un papel más o menos, no digo decisivo, sino bueno, pues jugar un papel en esa contienda sin llegar a desaparecer? Insisto, no sería Hitler el que lo iba a liderar, obviamente, si hubiera buscado a otra persona, pero que te quiero decir que todo está muy abierto, y para quien considere que no, que todo está claro, solo tiene que ver la actual guerra de Ucrania, en la que todo sigue abierto. Ya sé que hay diferencias y demás, pero es que al final la historia es así. Sí, en efecto, no hay más que pensar en una salida sencillita como es... Disculpas. Nada. Sí, nada, son cosas que pasan en el directo. Sí, ¿qué hubiera pasado si la situación de Stauffenberg hubiera tenido éxito? Simplemente con eso. Pero ciertamente lo que podemos ver en el 44-45, en ese final, es repetición de esos esquemas que decía respecto de cosas del pasado. Por ejemplo, aquella emperatriz que fallece y que da la oportunidad para una ofensiva sobre Berlín, que eso era lo que tenía Hitler en mente, o el final precisamente de la Primera Guerra Mundial en el frente oriental, con esa concatenación de la ofensiva con los aliados en Murmansk, en la zona de Odessa, teniendo franceses, italianos, los japoneses en la zona oriental, estadounidenses participando en la operación aquella polar, e incluso alemanes derrotados en esa intentona de revocar el gobierno bolchevique que se ha retirado ilegalmente de la guerra. Incluso ha tenido la osadía de sacar los comunicados del acuerdo Molotov-Ribbentrop y de diplomacia que en principio era secreta, y eso evidentemente a los aliados de aquella Rusia no les gustaba absolutamente nada. Esa idea está en la operación impensable de Churchill, y también Patton tenía esa idea de igual nos hemos equivocado de enemigo, pero no era el momento. No era el momento porque no era el gobierno del Kaiser, era el gobierno del Third Reich, que era, valga la redundancia, impensable que fuera aceptable de cara al público. Otra cosa luego es hacer paperclip, rebañar el fondo de la olla y llevarse gente y coger material, coger toda la indumentaria y los inventos y todo esto, pero cara al público era impensable que se pusieran en una guerra del lado de aquellos que estaban a la orden de los campos de exterminio, cuando se estaba empezando a dar a conocer y a darle una cierta situación. Con lo cual, ciertamente, el relato es importante, muy importante. ¿Cómo lo pones? ¿Y cuál era la percepción que tenía la población más o menos democrática de Reino Unido, de Estados Unidos, con la censura que había, pero con aquello que se iba conociendo? Recordemos lo que sucedió con el plan Morgenthau en el 44, que fue precisamente el público estadounidense el que lo pone en sordina, porque le parece demasiado doloso para el pueblo de Alemania. Con lo cual había una diferencia entre lo que eran dictaduras, Alemania, Unión Soviética, respecto de lo que era el ámbito occidental, y precisamente esa idea de cómo podía terminar, pero siempre con estos vectores de la percepción, el juego de espejos, y que efectivamente no sabían cómo iba a ir la cosa, pero más o menos sabemos que ahí estaba la derrota de unos, la victoria de otros, y en principio, a diferencia de otros conflictos que han venido después, estaba más o menos prefigurado con lo que había pasado en Casablanca, en la reunión de Yalta, de Potsdam, para más o menos ir delineando, y en principio no hubo improvisación en ese final de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero bueno, como comentas, eso del relato, eso se construye. Y Sí. si en algún momento, que nadie le quepa ninguna duda, si en algún momento a los Estados Unidos le hubiera hecho falta Alemania porque se planteaba un enfrentamiento inminente contra la Unión Soviética, vamos, si hubiera hombre, evidentemente hubieran quitado a Hitler tal, hubieran cambiado el gobierno, hubieran puesto un gobierno títere, lo que sea, ¿no? Como pasó, similar a lo que pasó en Italia, y eso, y los alemanes o Alemania hubiera combatido del lado estadounidense, insisto, con un nuevo gobierno, con un nuevo lavado de imagen y demás. Pero si hubiera hecho falta tal, y lo que comentas de los campos de exterminio y tal, pues bueno, pues se hubiera tapado, se hubiera minimizado. Recordemos que previa a la alianza que van a formar en la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los británicos son anticomunistas, rematados, pero anticomunistas rematados, y se veía casi mejor a Hitler que a Stalin. Lo que pasa es que luego, pues por intereses, tienen que tender la mano a los comunistas, y en ese momento eran buenos, y llevan a comunistas a hacer giras por Estados Unidos y a minimizar lo que está pasando en la Unión Soviética, y cualquier periodista o cualquier escritor que, como por ejemplo le pasó al propio Orwell, ¿no? Que se metía tanto con el comunismo. Y perdona, que he sufrido una mini caída. Sí, Lo que estaba ¿me has escuchado lo de Orwell? sí, que has citado a Orwell. Pues ponme queda por ahí. Que como le pasó a Orwell, que como te decía, que este hombre, previa al estallido de la Segunda Guerra Mundial, es un escritor muy aclamado por meterse con el comunismo tal y cual. Pero en el proceso en el que dura la Segunda Guerra Mundial se le prohíbe directamente, pues o no se le da ningún tipo de difusión cuando vuelva a sacar nuevo material en el que se sigue metiendo contra el sistema comunista, y como a él le pasó a más gente. Entonces, al final todo es relato y todo son conveniencia, y en tal de conseguir cualquier objetivo se justifica lo que se tenga que justificar o se tapa lo que se tenga que tapar. Pero bueno, en este caso se pudieron entender más o menos bien. Pudo haber un reparto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental y el bloque oriental o el bloque comunista, y bueno, pues más o menos iba a decir que hubo paz. Hombre, no hubo paz porque se produjeron un montón de guerras, pero todas fueron de una entidad relativamente pequeña y controlable. Hubo más guerras periféricas que enfrentamientos directos, especialmente con el choque Sí, más político que bélico en el centro de Europa, con ese telón de acero que resulta curioso porque el primero que habla del telón de acero fue Goebbels desde Berlín en abril de ese año sí, sí. 45. Con lo cual, ciertamente, cuando luego venimos a Fulton, en Missouri, del 46, o aquel telegrama largo de George Kennan desde Moscú, hablando de la detente, de la contención, que son dos momentos que en principio inauguran la Guerra Fría, ya previamente hay esta declaración de Goebbels desde el Berlín sitiado diciendo que lo que viene es esto distinto de lo que podía prefigurarse respecto de lo que una vez podía presentar en el 1 de mayo, más o menos, del 45, y la ABC titulaba Europa se defiende del mundo bolchevique, lo cual también era parte de ese relato que en el caso de España retrotrae a la División Azul con la visión ideológica de lucha contra el comunismo, más allá de otros factores que pudieron ser el factor de internacionalización de esa guerra en el frente oriental, que en principio se mete dentro del marco general de una guerra que, por supuesto, no es exactamente lo mismo el frente del Pacífico que dirigía Lord Mountbatten que la zona del Pacífico que dirigía Nimitz, o la de MacArthur, respecto de la zona del Atlántico, la zona del frente occidental y del frente oriental, pero le damos el marco de Segunda Guerra Mundial con este esquema temporal más o menos asumido, y que aquel que quiera, tuve una discusión con Rubén Villamor hablando de cuándo realmente empieza la Segunda Guerra Mundial y cuándo termina, porque es más bien un
un compromiso entre historiadores para poner curiosamente un inicio que está en el frente europeo y un final que está en el frente del Pacífico en septiembre del 45. Pero volviendo al libro, ¿cómo lo has ido desarrollando? ¿Cómo el lector lo va a encontrar respecto del ámbito operacional? ¿Pones las unidades que intervienen? ¿Describes los combates? ¿O más te centras en la idea de que aún tienen capacidad para hacer lo que la historia le ha negado a Alemania? ¿Cómo es un poco la estructura del libro? Pues el libro está dividido en dos partes, por así decirlo. Una primera parte en la que hago una radiografía de la situación en la que se encuentra Alemania a finales del 44 de cara a no entrar ya en ese año 45. Entonces describo todo tipo de medidas desesperadas que se adoptan para poder seguir poniendo efectivos en el campo de batalla, efectivos y material en el campo de batalla. Hablo de la reconfiguración que sufren las divisiones Panzer, las divisiones de la Waffen-SS, las nuevas divisiones por Grenadier, las nuevas divisiones, entre comillas, de infantería alemana, ¿no? Más allá de la por Grenadier. El fenómeno del Volkssturm, cómo se empieza a reclutar a personas mayores, tipo milicia, ¿no? Para combatir, cómo se encontraba la Luftwaffe, cómo estaba Alemania económicamente / industrial, ¿no? Todo esto, ¿no? Hago una radiografía para que la gente entienda y se pueda poner bien en contexto de la situación en la que estamos. Y luego ya, eso son, más o menos es una cuarta parte del libro aproximadamente. Y luego ya las otras 3/4 partes ya entramos en analizar las batallas, ¿vale? En analizar las batallas, que como os he dicho, son un total de 7 ofensivas más una octava que nunca se llega a producir, que esa octava es en parte el meme de la ofensiva de Steiner, era una orden, que es el último plan de Hitler en las inmediaciones de Berlín, que queda planificado y ordenado por él, por Hitler, pero que jamás se llega a ejecutar. Pero bueno, oye, como también forma parte de una ofensiva, analizo todo lo que hay detrás de ese ataque de Steiner, que va muchísimo más allá del meme, ¿no? De la película, de, pues eso, del hundimiento de Steiner, he dado una orden, no sé qué, Steiner tiene que atacar y no sé qué tal. Pues eso, hay un trasfondo detrás muy complejo en el que no solo tiene que intervenir Steiner, sino que tienen que intervenir un total de 3 generales más con sus respectivos ejércitos, y que finalmente, quitando Schoner, que Schoner sí se lanza al ataque, tanto Busse como Benck terminan entre comillas traicionando a Hitler. Entonces, en cada una de esas ofensivas, quitando esta octava, ¿no? Que simplemente analizo el por qué Steiner no puede atacar y qué importancia y qué significado tenía esa ofensiva de Steiner y con cuáles otras, ¿no? Pues tenía relación. Las ofensivas que sí son ataques propiamente dicho, que son Conrad, Viento del Sur, Solsticio, Bautzen y Despertar de Primavera, se analizan día por día, ¿vale? Hay primeramente una puesta en contexto de la operación, para que la gente se sitúe, está pasando esto, tal. Los alemanes se reúnen, ven lo que pueden hacer, los generales opinan esto, lo otro, no sé qué, y al final se adopta este plan y se cuenta con tantas fuerzas que se enfrentan a tantas fuerzas, ¿no? Esto es un poco el resumen, ¿no? de lo que es esa puesta en escena. Y luego ya cuando empieza la ofensiva, ya es día por día, en plan día 1 de enero, desarrollo de las operaciones desde un punto de vista regimental de división. No bajo más porque estar ahí con compañías y batallones es muy engorroso para describir y para comprender, y más en un libro que pretende tocarlas todas, ¿no? Y eso, día 1 de enero, tal, no sé qué, no sé cuándo, tal, día 2 de enero, ¿no? Y se va articulando pues día por día para que la gente pueda seguir la evolución de la propia ofensiva. Que yo, una de las cosas que tenía clara para hablar de un libro de batallas, pues es que obviamente tiene que tener mapas, y que tenían que ser mapas a color, y efectivamente pues así pudo ser, ¿no? Mapas a color de nueva creación, que están pues hechos por un editor que se llama Roberto, que bueno, que los ha hecho él siguiendo las indicaciones que yo le he dado, en plan aquí esta unidad, no sé qué, esta ataca por aquí, no sé qué, tal, aquí hay una montaña, aquí hay un río, no sé qué. Entonces ha ido siguiendo todas mis indicaciones y cada mapa se ha hecho de la forma más fiel a la realidad y al texto, para que el lector pueda ir leyendo el desarrollo de la operación y al mismo tiempo ir viéndolo en el mapa para poder apoyarse y eso, ¿no? Y poder ponerse en situación a vista de pájaro y no estar ahí, ¡ay, qué lío! Pues no sé dónde está esta ciudad, pues ahí en el mapa lo tiene claro.
Sí, resulta curioso porque creo que hay un lugar que no mencionaste, que son las colinas Silo, que tal vez los Ah, que estén en el frente oriental tal vez conozcan en buena medida como ese último momento victorioso de Alemania antes de llegar a Berlín. claro, claro, el tema de la batalla de las colinas de Siru es el siguiente, y es que es una batalla defensiva alemana. Entonces este libro se llama Las Mm, últimas ofensivas de la Wehrmacht y únicamente me centro en ofensivas. Porque en Silu al final, pues lo que te digo, o sea, es el último planteamiento alemán de Heinrich frente al Oder, y ahí se intenta pues que los soviéticos no penetren hacia Berlín. Pero como no es ningún ataque alemán, pues ya digo que lo he dejado fuera, pero sí, sí, por supuesto, un tema súper interesantísimo y que a mí me genera mucho interés. Y de hecho, dentro de poco voy a poder estar en Berlín y lo voy a visitar en persona, ese campo de batalla de las colinas de Silu. O sea que fíjate, ¿no? Si me interesa el tema. Pero obviamente no he querido incluirlo porque, ¿sabes lo que pasa? Que ya el libro se ha quedado extenso y entonces ya si empiezas a meter más cosas, pasan, bueno, por un lado, lo que explica no lo puedes explicar en profundidad porque ya no tienes espacio y pues eso, fastidias el explicarlo porque no lo puedes explicar bien y ya por otro lado ya el libro ya se va de madre, hay que subir el precio y mm. entonces ni se puede explicar bien ni tampoco se entiende, ¿no? En el objetivo del libro, que es hablar de los ataques y por eso no está incluida esa operación. Sí, lo que comentaste de Steiner y de la propia película del hundimiento está razonablemente bien explicado en la película, Sí. o incluso creo que te he escuchado una vez que se queda corta respecto de la realidad, que es todavía más impresionante. Sí, en la película, dentro de lo que cabe, que vuelvo a decir, que es una película que tiene que abarcar mucho y tiene mucho contenido, no puede detenerse en explicarlo todo a pie juntillas, pero la película se queda bastante bien, porque incluso se ve el mapa, sale el mapa ahí que Hitler le da así con la mano y Steiner baja y tal, y más o menos en la película se explica más o menos bien, pero ojo, si no tienes un conocimiento bastante importante de la batalla de Berlín, no lo entiendes tampoco, ¿vale? Ahora, si tú ya eres un especialista en el tema, sabes quién es Steiner, sabes dónde está, te conoces la batalla de las colinas de Silu y te lo conoces más o menos todo, y el despliegue de los últimos ejércitos y las inmediaciones de Berlín, ves la película y dices, vale, se refiere a esto, fíjate qué detalle han tenido reflejándolo tal y cual, porque fíjate tal. Ahora, si no tienen ni idea del mapa, como le pasará, o sea, perdón, ni idea de la historia de la Segunda Guerra Mundial y de la batalla de Berlín, como es el 99% de personas que habrán visto el hundimiento, como cualquier otra película histórica, y simplemente ves ahí Steiner y haces el meme, pues bueno, ahí sí que no lo llegas a entender. Pero ya digo que si eres más o menos un conocedor de la batalla de Berlín, se ve. Y es que Steiner, lo explico así brevemente, por si alguno tiene dudas en la audiencia, Steiner comandaba un cuerpo de ejército que estaba al norte de Berlín. Entonces, cuando los soviéticos atacan en las colinas de Silu, Zhukov, el primer frente bielorruso, ataca contra Berlín, a él le da de refilón el ataque, ¿vale? Recibe un poco el ataque en su flanco derecho, pero no se desgasta mucho, ¿vale? Porque el ataque no recae sobre él, sino que recae sobre el noveno ejército que lo tenía al sur. Y entonces Steiner, que contaba con 2 divisiones de las Waffen-SS extranjeras, anteriormente 4, pero 2 de sus divisiones se la acababan de quitar justo antes de que empezase la batalla, Steiner tiene más o menos unos 10.000 hombres. Entre esas 2 divisiones, más algún resto del noveno ejército que se replega hacia el norte, más o menos tiene 10.000 hombres. Y se encuentra al norte de Berlín. Entonces, claro, ¿qué es lo que quiere Hitler? Hitler lo que quiere es que todas esas tropas que están al norte de Berlín ataquen hacia el sur y atacando hacia el sur, de alguna manera, pues seccionan a el primer frente bielorruso que ya los ha traspasado y que se encuentra en Berlín. Ya, entonces si Steiner ataca por el sur y por su retaguardia, entre comillas, lo puede llegar a seccionar. Y si eso pasa, si ese ataque de Steiner hacia el sur triunfa y se abre paso y secciona al primer frente bielorruso de Zhukov, se puede dar la situación en la que la vanguardia de Zhukov, que se encuentra en Berlín, se quede desconectada de su base logística, ¿vale? Digamos que hay una interrupción en la línea de suministro.
y eso pues hubiera sido un auténtico quebradero de cabeza para Zhukov. Pero claro, eso no se llega a producir nunca porque Steiner solo cuenta con 10.000 efectivos, que van a hacer 10.000 efectivos y 12 carros de combate contra el flanco derecho del primer frente bielorruso. O sea, se lo hubieran merendado. Entonces, pues eso. Luego también hay otra teoría un poco más de la conspiración que indica que Himmler, conocedor del plan, llamó también personalmente a Steiner y le dijo que no atacase, que ni se le ocurriese atacar porque era una ofensiva que no iba a ningún lado, porque Himmler quería mantener al mayor número de tropas de la Waffen-SS intactas, por así decirlo, de cara a esas negociaciones que estaba teniendo lugar, como tú acabas de nombrar, secreta. Porque lo que pretendía Himmler, salvando todas las distancias y demás, era que se llegase a un tipo de paz y entonces utilizara todas las fuerzas que todavía estaban bajo su mando, que era la Waffen-SS, para aliarse con los estadounidenses en contra de los soviéticos. Entonces, claro, cuanto más efectivos pudiera aportar, ¿no?, a su causa y bajo sus órdenes, pues más importancia tendrían, ¿no?, esas negociaciones. Pero bueno, insisto, esta teoría no está demostrada, pero bueno, que también está por ahí. En cualquier caso, Steiner no ataca y aunque hubiera atacado no hubiera marcado ninguna diferencia. Sí, está más demostrado el hecho de que intentaran abrir corredores para rendirse no los soviéticos sino los aliados occidentales. Eso sí. Sí. Pero claro, es que la ofensiva de Steiner no solo... De hecho, si quieres que ponga un segundo un mapa, bien, para que todo el mundo lo pueda comprender rápidamente, porque claro, es que lo estoy explicando así, pero es que aquí lo tengo. Es que se hace complicado. A ver, perdóname. Presentar, compartir pantalla. Vale. Aquí lo tengo. Vale. Entonces, lo veis. Steiner estaba aquí al norte. Entonces tiene que atacar hacia el sur para cortar toda la penetración del primer frente bielorruso de Zhukov, ¿vale? Y cortarlo, su línea de comunicación logística. Pero es que no era solo Steiner el que tenía que atacar. Buse, que estaba aquí también aislado en el cerco de Albe, con el 9º ejército, tenía que atacar tanto, es que eso sale en otro mapa, pero bueno, tenía que atacar tanto dirección oeste como dirección norte. Entonces, la cuña de Steiner bajaba hacia el sur y la de Buse hacia el norte, y entre los dos secciona, ¿vale?, al primer frente bielorruso. Luego, por otro lado, esta flecha de aquí abajo de Schoner, que subía desde Bautzen hacia el norte también para seccionar la retaguardia del primer frente ucraniano. Y por último estaba Benck, que estaba volviendo del Elba para seccionar también al flanco izquierdo del primer frente de Konev. Entonces, al final, estas 4 ofensivas suman, pues, forman parte, de la misma gran operación que se pretende al final. Pero entonces, al final, lo que pasó es que ni Steiner ataca, ni Buse ataca, sino que Buse lo único que intenta es romper hacia el oeste para ir al Elba y rendirse a los estadounidenses. Ben tampoco tiene intención de seccionar al primer frente de Konev, sino que simplemente intenta abrir un corredor para evacuar a civiles de Berlín. Y el único que sí que cumple con su parte es Schoner, que sí que mantiene la ofensiva hacia el norte hasta que se queda sin gasolina y tal, y ya se queda ya sin impulso, muy cerca de Bautzen. Pero nada, esto es simplemente lo que pasa. El último plan de Hitler es este. Sí, un plan en el que ciertamente los nombres no son los mismos en el 41 que en el 45, no son las mismas unidades, a pesar de que tengan aparentemente la misma mística a través de la denominación, y son menos unidades, menos carros, menos gente, y además la formación ya es distinta respecto de lo que había al inicio. Con lo cual, para el profano puedes escuchar, no, está tal ejército y está tal, pero no es exactamente lo mismo, y hay que ver ese desgaste de materiales que se ha ido produciendo y que ciertamente hace que la situación en el 45, en esa situación en la película de Steiner y los gritos y todo esto, sobre el papel puede quedar bien, pero luego cuando bajas a preguntar, bueno, ¿y tú cuántos tienes? Ahí ya es cuando se te desmonta esa hipótesis de la octava ofensiva que solamente se quedó sobre el papel.
Claro, claro, aquí en esta época final lo que se produce es lo que estás comentando, que todavía quedan muchas banderitas que indican que hay cientos de miles de efectivos y tal, pero estamos hablando de tropas del Voltrum en muchas ocasiones que no tienen ni armamento ni tienen de nada y que sí, sobre el papel te ponen una exageración, pero luego eso, piezas de artillería que no tienen munición, carros de combate que no tienen gasolina, entonces en esta época la verdad es que sirven de poco los números por este motivo. Seguro que en este tiempo has tenido inputs interesantes respecto de valoraciones, de cómo la gente ha visto tu libro. Cierto es que lleva un mes y pico, pero seguro que alguien ya te ha, seguro en la parte positiva, dado ánimos, tal vez algún comentario de crítica enriquecida para mejorarlo, porque seguro que no será el último libro que escribas. Habrá nuevos hijos en el futuro. Sí, a ver, es mi intención. Yo ahora mismo no quiero embarcarme en ningún nuevo proyecto porque mucha tela y lleva muchísimo trabajo escribir un libro de estas características, pero sí, en el futuro sí que me planteo nuevos proyectos, ya tengo algún tema en mente y bueno, y las críticas que recibo todas muy positivas y la verdad que me gustan porque reflejan exactamente lo que yo he querido transmitir con el libro, que es básicamente una visión en la que los alemanes, a pesar de estar contra las cuerdas y sin ningún tipo de capacidad, todavía son capaces de reunir lo poco que le quede y lanzarlo al ataque, ¿no? En operaciones más o menos desesperadas, pero bueno, algunas triunfan, otras no, otras se caen, pero bueno, todas son dignas de estudio y de analizar. Y que efectivamente más allá del libro te pueden encontrar en esas visitas guiadas. Has estado unas semanas importantes en Normandía, haciendo de guía turístico en castellano. Has estado también en las Ardenas, dices que vas a estar en Berlín. También está el canal que tiene contenido todas las semanas, con lo cual ahí se puede ver claramente el interés en profundizar en todos estos asuntos. Y ahí ciertamente vemos un combatiente de otra época que también hace ver que en el canal tienes no solamente Segunda Guerra Mundial, como dije, sino también otros periodos históricos, porque al fin y al cabo la materia prima que incentiva el hecho de la propia guerra es el mismo, que es el ser humano con sus pasiones históricas. Sí, primero, perdona, que me he equivocado de botón con el audio y tal, llegué a tapar la cámara y ya ha salido el espartano. Pero sí, efectivamente, yo organizo viajes, como has comentado. He visitado muchos campos de batalla, todavía me quedan y es mi intención ir poco a poco visitándolos todos. Y también he vivido 7 meses en total en Normandía, entre este verano y el anterior, en la que he podido trabajar haciendo free tour por allí. Y la verdad que, bueno, es una cosa curiosa, ¿no? El poder pues estar por allí, por Normandía en este caso, viviendo directamente, no te digo de viaje, sino viviendo directamente y atendiendo a todo el grupo de gente que va allí y enseñándole el lugar, ¿no? Comentándole una y otra vez a cada grupo, ¿no? La batalla de Omaha, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, y aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, visitando el cementerio americano con todas las tumbas y eso, y no sé. Así queda surrealista, la verdad que es una cosa surrealista y por mucho que este verano, sin exagerar, me parece que he hecho un total de, a ver, creo que han sido 30 tours en 2 meses y 2 semanas, o sea, prácticamente día sí, día no. Siempre te genera sensación, ¿no? Estar en ese lugar, por mucho que lo visites prácticamente como si ya formase parte de tu vida y como si vivieses allí, ¿no? Ya de forma permanente, pero nunca te deje indiferente, la verdad. El visitar ese tipo de lugares, aunque yo ya lo haya visitado entre un año y otro, a lo mejor 70 veces. Sí, sobre todo también como comentó Emilio Lanedo en el canal, en el tercero de sus libros, hablando de historias de Estados Unidos, decían que cuando hicieron ese viaje, curiosamente el año anterior al tema de la pandemia, en 2019, ellos, como familia, ya habían visitado todos esos lugares, como seguro que a ti te ha pasado en muchos de estos lugares de combate, que ya los has imaginado, los has visto en películas, los has visto en series, los has leído en libros, con lo cual ya tienes un bagaje emocional previo a la llegada, el advenimiento físico del lugar. Yo, sinceramente, lo que le recomiendo a todo
no sé cómo llamarlo, aficionado a la Segunda Guerra Mundial, o no a la Segunda Guerra Mundial, o a la Primera, o que le guste el Imperio Romano, o la antigua Grecia, o la época napoleónica, lo que sea, yo le recomiendo muy encarecidamente que visite, no todos, porque todos también estamos hablando de una locura, pero bueno, por ejemplo, de Napoleón lo tienes fácil, vas a Waterloo. De Roma lo tienes fácil, del Imperio Romano me refiero, pues vas a Roma. De la antigua Grecia, pues oye, pues te marcas ahí un Atenas, Esparta, Termópilas y demás, ¿no? Y de la Segunda Guerra Mundial ya se te va mucho, ¿no? Porque puedes ir a 200.000 campos de batalla. Pero bueno, aunque sea Normandía, o aunque sea las Ardenas, o aunque sea Berlín, o yo qué sé, o te vas a Italia, te vas a Anzio, lo que sea, no sé. El caso es visitar, aunque sea uno, como digo, y está muy interesante porque tanto si lo visitas por tu cuenta, como si en este caso vienes conmigo o con otras personas que también ahora mismo se han sumado a hacer viaje, la fase previa es incluso la mejor, ¿sabes? Cuando estás en tu casa diciendo, madre mía, vamos a poner Normandía, por ejemplo, madre mía, voy a visitar Normandía, voy a ver por primera vez la playa de Omaha, la playa de Utah, voy a ver Pont du Hoc, voy a ver Lons-sur-Mer, voy a ver el cementerio americano, el cementerio alemán, la batería de Chris Beck, ¿sabes? O sea, estás ahí en tu casa preparando el viaje, porque esto no se prepara de un día para otro. Buscar a Michael Whitman por ahí. ¿El qué, Buscar a Michael Whitman por ahí también. Ah, sí. Voy a estar en Villers-Bocage, voy a estar en Cintó, donde lo mataron, tal. Esas semanas que uno está ahí recopilando información, si lo va a visitar por su cuenta o si va a ir con otra persona, pero bueno, aunque vaya con otra persona, hay que documentarse también, porque es lo mejor, para disfrutarlo más y sacarle más partido, eso no tiene precio. Y luego ya, cuando llegas allí, después de todos esos meses que llevas preparándolo y años de estudio, es como, no sé, no es un viaje como decir, pues vámonos a París, vamos a ver la Torre Eiffel, o vámonos a Venecia, o vámonos a yo qué sé, a Lisboa. No, es un viaje que no tiene nada que ver con cualquier cosa que se haya hecho. Es un poco como una epifanía. Sí, totalmente. Y de verdad que es muy recomendable. Yo insisto, o sea, una de las pegas que tengo de haber vivido allí y de ir tanto es precisamente el dejarlo de ver con esos ojos tan atractivos y tal, sino que ya es como decir, pues oye, como el que se va a Alicante, entre comillas, ¿no? Pues vamos a Alicante, venga, pues me voy a Normandía, ya es casi lo mismo, insisto, salvando toda la distancia, intento que no lo sea, pero ese es el miedo que me da, que llegue ya a un punto que ¿sabes? Que ya sea, pues es, oye, pues como el que se va a Barcelona o el que se va a Madrid o a Valencia a pasar un fin de semana, pues igual. Sí, entiendo, esa chispa de lo especial. Bueno, pues en cierta medida creo que podríamos ir dando un cierto cierre, que con ocasión ciertamente del libro, de toda esta situación que en buena medida fue ocultada por el hecho de que la ofensiva de los soviéticos parecía que iba sobre raíles y que iba todo perfecto, y ya prácticamente se plantaron en Berlín con esa idea de llegar ellos primero, que también ciertamente tiene esa situación de trasfondo, por ejemplo con ese instituto Kaiser Wilhelm, y que tiene que ver luego con lo que acabará siendo la bomba nuclear de los soviéticos estallada en el 49. Con lo cual siempre hay previos, durante, después, a la hora de incluir todos estos detalles que a veces rompen ese relato oficial, pero los relatos oficiales son cosas que alguien tiene un interés en mantener, y la realidad es la que debe permear a través de investigaciones como la tuya para poder conocer realmente lo que pasó y tener, para los que tenemos cierto interés, tener esa posibilidad de comprender lo que iba sucediendo hasta que al final pues se da ese armisticio el día 7 y el cierre formal de lo que es la guerra el 7 de mayo en Reims. Sí, no, pues yo nada, muchas gracias por invitarme, Juan Carlos, y lo que estás comentando, que al final la Segunda Guerra Mundial es un tema que ha sido muy analizado y que tiene uno la suerte de, oye, que me interesa tal tema, ¿no? Yo qué sé, la batalla de Normandía, como estamos hablando antes, o ahora, la batalla de Berlín, o los últimos combates del Frente Oriental. Tienes la suerte de poder tomar varios libros sobre ese tema y decir, pues oye, venga, sobre la guía de Berlín, me voy a leer el de Bibu, el de Max Hastings,
el de Citino y el de Cornelius Ryan, por decir algo. Y al final, por mucho que crea que conoces un tema o tal, cada vez que te lees un nuevo libro, pues cada autor te aporta un punto de vista diferente, te aporta unos datos, te aporta una visión, y todas es enriquecedora y bueno, y al final tú mismo pues te construyes tu propia historia, ¿no? No te tienes que quedar porque un autor que a lo mejor tú no sabes si va más de un pie o va más del otro, te intenta meter una versión, no. Lo que tienes que hacer es investigar y leer a los a los mayores autores posibles, ¿no? Sobre ese tema en cuestión que te interesa y al final sacar tus propias conclusiones, ya está, si todo es tan fácil como eso. Entonces yo invito a la gente a la que le interese un tema, pues que haga eso. Y en este caso, con el tema de mi libro, pues lo dicho, ofrece una visión, perdón, sobre una serie de batallas que hasta la fecha pues no se habían recopilado ni en español, ni en inglés, ni en ningún otro tema, que te sirven de complemento perfecto para todos esos grandes bestsellers que de Citino, Vivo y tal, y de Matt Hastings, que sí que analizan esta etapa final, pero que pasan todas estas ofensivas por alto. Las pasan por alto porque, insisto, lo que he dicho al principio, es mucho contenido lo que tienen que dar con todas las ofensivas aliadas, y como al final los alemán lo consideran como un coletazo, pues simplemente mientras están en el libro como nota a pie de página. Y mientras estaba pasando esto, los alemanes atacan en Hungría y fracasan. Ya, hombre, pero no me resumas en una línea, ¿sabes? Todo lo que yo cuento aquí, pues bueno, pues entonces tienes el complemento perfecto para entender qué es lo que hicieron los alemanes con las últimas divisiones con capacidad ofensiva con las que contaron. Por eso efectivamente invitamos a la gente a que adquiera el libro, lo lea, porque esa es la mejor manera de adquirir conocimiento y a poder ser siempre en libros en papel, que es por lo menos lo que yo suelo recomendar. Y ciertamente, pues muy agradecido que hayas estado por aquí en esta ocasión con el tema del libro y que seguramente en algún momento del futuro pues volveremos. Nada, pues lo dicho, yo para mí un placer y muchas gracias a ti, Juan Carlos. Y recomiendo, por cierto, a la audiencia que se vea el programa que subiste con Antonio Muñoz y con Carlos Callero Jurado sobre el proceso de descolonización, que yo me lo terminé de ver el otro día, lo vi en parte, porque creo que dura 3 horas y media, pero muy interesante, muy interesante. Lo digo ahí por si alguno no lo ha visto todavía. Sí, fue una suerte el poder juntarles a los dos y bueno, pues siempre hay que tratar de innovar y hacer cosas distintas siempre con la complementariedad y buscar no pisar lo de los demás, simplemente aportando entre todos para eso, precisamente, entre todos tratar de aprender y tener mayor conocimiento.